Buenos días otra vez. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 119 en esta mañana. Vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos otra vez de abrir tu palabra y de poder estudiarla, de poder conocerte más, Señor, de poder conocer un poco más de tu voluntad perfecta para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque como cantábamos recién, todas esas cosas son posibles porque tú enviaste a Cristo por nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque Él fue nuestra paz. Es por causa de Él y del precio que Él pagó que podemos tener paz contigo, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús pedimos que nos hables en esta mañana, que la verdad de tu palabra transforme nuestras vidas y que podamos ser personas que viven de una manera digna del precio que fue pagado por su rescate. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Salmo 119. Empezamos el año 2023 estudiando Salmo 119 y la importancia de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos a terminar de la misma manera. Hemos acompañado al salmista a través de diferentes situaciones y en cada una de ellas el Señor y su palabra fueron el enfoque de este hombre. Y hoy no va a ser diferente. La palabra de Dios sigue siendo la respuesta a cada área de nuestra vida, a cada situación de nuestra vida. Quiero comenzar con nuestra porción de hoy haciendo una pregunta. ¿Cómo te enfrentarías a un momento de dificultad extrema? Por ejemplo, ¿qué harías si te despertás una mañana y no tenés absolutamente nada para poner a la mesa en el desayuno de tus hijos? Ahora, ¿qué pasaría si en vez de 3 o 4 hijos fueran más de 1000 y no tuvieras ni un centavo, literalmente ni un centavo? ¿Qué harías? Jorge Müller, que es uno de los cristianos más influyentes de la historia moderna, atravesó una situación exactamente así. Él tenía a cargo varios orfanatos y en una mañana no tenía literalmente nada para darle a más de 1000 huérfanos que estaban esperando para desayunar. No tenía ni un centavo para darles de comer. ¿Qué hizo? Mientras los empleados del orfanato estaban comenzando a desesperarse, él simplemente dijo esto: no le pido nada al hombre, mi pacto es con Dios. Entonces, mientras todos los chicos estaban sentados esperando literalmente para desayunar, él se fue a su habitación y oró y dijo esto: Padre de los huérfanos, falta pan. En el nombre de Jesús, amén. Después de unos minutos, golpearon a la puerta del orfanato. Varios carros de un panadero pasaron por la puerta y el jefe de los panaderos dijo: Señor Müller, fui a entregar estos bollos a la familia real en el castillo y dijeron que los bollos estaban demasiado horneados y que para no tirarlos decidimos dárselos al orfanato. Müller dijo esto, le respondió: no fueron los panes los que se pasaron del punto, sino Dios quien respondió a nuestra oración y tuvo misericordia de nosotros. Si vos lees la biografía de este hombre, la autobiografía de este hombre, de Jorge Müller, que se llama 1,5 millones de oraciones contestadas, podés leer historia tras historia tras historia sorprendentes como esta. Este es un hombre que, en el momento que empezó a pastorear su iglesia en Bristol, renunció a cualquier tipo de sueldo, no tuvo ni un centavo, jamás pidió un centavo a nadie. Sin embargo, al momento de morir, había fundado 5 orfanatos, había cambiado la vida de más de 10.000 huérfanos, había causado un impacto en todo el mundo conocido. Después de cumplir 70 años, cumplió con su sueño de ser misionero, viajó a más de 42 países, predicó a más de 3 millones de personas por 17 años más. Ahora, ¿cuál fue el secreto de este hombre? Él fue un hombre de oración. Él fue un hombre de oración.
Dicen los historiadores que al lado de su cama había 2 marcas en el piso de madera. Marcas que dejó con sus rodillas, de tanto tiempo que pasaba orando frente al Señor. De las 200 veces que leyó la Biblia de tapa a tapa, más de 50 veces los hizo de rodillas, orando al Señor con la palabra de Dios enfrente. Cuando él murió, a los 92 años, lo encontraron literalmente recostado al lado de su cama y piensan que él murió mientras oraba. Ahora, Müller enseñaba que Dios oye nuestras oraciones solamente por la obra de Cristo. Este hombre no era un carismático. En realidad era bautista, independiente, calvinista, entonces decía, está todo bien, ¿no? Pero él decía esto: no debes depender de tu propia dignidad y méritos, sino únicamente del Señor Jesús, como motivo de aceptación ante Dios, por su persona, por sus oraciones, por sus obras y por todo lo demás. Este hombre aprendió una lección importantísima. En tiempos de dificultad extrema, el hombre puede y el hombre debe refugiarse en el Señor. El hombre tiene que refugiarse en el Señor y en nadie más. Así lo hizo él, por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios, hasta literalmente su último respiro. Nosotros podríamos estudiar horas literalmente acerca de la vida de este hombre, es apasionante. Yo estuve hace 2 semanas que vengo estudiando su vida, es apasionante. Pero él es tan solo uno entre miles de personas que vivieron una vida así, que aprendieron este principio bíblico. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están llenos de ejemplos así. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Primera de Reyes 18 se nos cuenta la historia de Elías y Acab. ¿Sí? De la nada aparece en Primera de Reyes 17 Elías Tisbita, y que viene delante del rey Acab y dice, no va a llover más. Y durante 3 años no llovió más, y él tuvo que salir de la escena porque el rey Acab lo perseguía y lo quería matar. Pero finalmente llegamos a Primera de Reyes 18 y Dios le dijo, andá porque ahora va a llover, y nos dice que Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y conocemos la historia, fue y le dijo a su criado que vaya 7 veces, después de 7 veces cayó una gran lluvia. Y Santiago nos dice, Santiago 5, nos dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Nosotros tenemos en Hechos 16 otro ejemplo exactamente lo mismo. Pablo y Silas están golpeados, están presos, están con cepos en sus pies en lo más profundo de la cárcel. Y nos dice que como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¿Qué hacían? Cantaban canciones que estaban llenas de la palabra de Dios. Estaban cantando la palabra de Dios, orando al Señor, y de repente, ¿qué pasó? Vino un terremoto que liberó a todos los presos, y en el momento que el carcelero se está por suicidar pensando que los presos escaparon, él dice, no lo hagas porque estamos todos acá. Y el carcelero se rindió a Cristo, y su familia se rindió a Cristo, y comenzó parte de la obra en Filipos, comenzó por causa de personas que en medio de una situación extrema confiaron en el Señor, oraron fervientemente al Señor, cantando la palabra de Dios. Es justamente lo que nosotros vamos a ver en nuestro pasaje de hoy. Nosotros hemos acompañado al salmista por ahora casi 150 versículos. Hemos visto cómo ciertos hombres arrogantes que aborrecen la palabra de Dios lo persiguen, lo quieren hacer caer, lo desprecian vez tras vez tras vez. Y nuestra porción de hoy, que corresponde a la letra Kof, vemos que la situación sigue. Y escala hasta el punto que este hombre sabe que a menos que Dios intervenga, él va a ser alcanzado por los malvados, y si es alcanzado por los malvados, es el fin. Este hombre está muerto. Entonces, hace lo correcto. Él acude al Señor de manera específica. Y nuestro pasaje va a mostrarnos hoy que en tiempos de dificultad extrema, el creyente fiel se refugia únicamente en el Señor. Y quiero dejar esto bien en claro, antes de comenzar, para no perder todo el punto del mensaje. Este hombre es un hombre fiel, es un creyente fiel, no es un creyente nominal, que cada tanto se congrega, o que cada tanto lee la Biblia, o que cada tanto hace una oración de 10 segundos por su comida. Este hombre está comprometido con amar al Señor y con amar su palabra.
y en la medida de su capacidad quiere vivir de una manera obediente a Dios, como es digno del Señor. Por eso digo que este pasaje nos enseña que en tiempos de dificultad extrema, el creyente fiel se refugia únicamente en el Señor. Entonces, vamos a leer Salmo 119, comenzando en versículo 145. Y vamos a ver la oración de este hombre acá. Dice así: he clamado con todo mi corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Vivifícame, oh Señor, conforme a tus ordenanzas. Se me acercan los que siguen la maldad. Lejos están de tu ley. Tú estás cerca, Señor. Y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, que para siempre los has fundado. Hoy vamos a ver acá en este pasaje dos acciones que el creyente fiel lleva a cabo en tiempos de dificultad extrema. Dos acciones que el creyente fiel lleva a cabo, que lleva adelante, que hace en su vida en situaciones de dificultad extrema. La primera acción que vemos acá: en tiempos de dificultad extrema, el creyente fiel ora fervientemente. En tiempos de dificultad extrema, el creyente fiel ora fervientemente. Eso lo vemos versículos 145 al 149. Otra vez nosotros hemos visto a este hombre contarnos y contar al Señor, precisamente porque es básicamente una oración todo el Salmo, contar sus penas. Y va a seguir haciéndolo hasta el final del Salmo. Vamos a ver eso las próximas semanas. Hemos visto que estos hombres que se alejaron de la palabra de Dios insultaron a este hombre en gran manera, lo rodearon con trampas, mintieron contra él, lo esperan para destruirlo, lo oprimen, lo desprecian, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos versículo 21, 53, 61, 69, 70 y así. Vez tras vez cómo atacan a este hombre. Sin embargo, este hombre no toma la venganza en sus manos. Quiero pensar, no digo abiertamente, no que es el rey David, pero si fuera David, estoy casi seguro que es el rey David, tranquilamente podría haber tomado venganza en sus manos. Un hombre diestro, guerrero, capaz para la batalla. Sin embargo, él no hace nada de eso. Él no toma la venganza en sus manos. Aún sabiendo que la situación es difícil, aún sabiendo que su vida está en peligro, ¿qué hace? Él ora. Él ora y ora fervientemente. Y vemos acá tres características de su oración que lo hacen una oración ferviente. Vemos que él ora de manera urgente. Él ora de manera urgente. Y por la forma en que lo hace, dos veces, versículos 145 y 146, él dice: clamé, Señor, yo estoy clamando delante tuyo. Ahora, en Génesis 12:8, Dios llama a Abraham, ¿no? Y le dice que salga de Ur de los Caldeos, y él se va, obedece al Señor, está en Betel, y nos dice que él ahí en Betel, por primera vez, edifica un altar y dice que invocó el nombre del Señor. Es esta palabra. Eso es lo que significa clamar. Significa invocar el nombre de alguien. Él está llamando a Dios por su nombre. Él está haciéndolo a los gritos. Está diciendo: Dios, Señor, por favor, escúchame. Y vemos que es urgente por lo que involucra de este hombre. Esta no es una oración a medias. Él no está orando solo con sus labios. Él lo hace con todo su corazón. Él dice: yo clamé con todo mi corazón, con todo lo que soy, desde lo más profundo de mi ser, con todo lo que tengo, estoy clamando al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace de esta manera? Bueno, porque es la naturaleza del creyente fiel ante el Señor. Tiene que hacer absolutamente todo con todo su corazón. Con todo su corazón. En Deuteronomio 13:3 es la prueba de la obediencia y de la vida piadosa, que hacemos todo con todo nuestro corazón. En Josué 22 es la clave para el servicio. El Señor le dice a Josué le dice al pueblo cuando lo está exhortando, le dice: sirvan al Señor, ¿cómo? ¿A medias? ¿Cuando les toca su ministerio? No. De todo corazón, de todo corazón. En Joel 2:2 es la base del arrepentimiento. ¿Cuándo un arrepentimiento es real? Cuando una persona viene delante del Señor y se arrepiente de todo corazón. Y acá, en nuestro Salmo, es la base para la oración efectiva. Es la base para la oración efectiva cuando vos estás delante del Señor, clamando por su nombre, llamando a los gritos al Señor y derramando todo tu corazón delante de Dios.
Vemos que es una oración urgente por el enfoque que tiene acá este clamor. Es Dios, es Dios. Él clama al Señor, y el nombre acá, Señor, lo tenemos en mayúscula porque es Jehová, el Dios del pacto con Israel. Él dice, Señor, yo estoy clamando a vos, estoy clamando a vos. No se enfoca en otras personas, no se enfoca en otras cosas, no se enfoca en los problemas que está teniendo, se enfoca en Dios. Se enfoca en Dios. Y vos podés decir, no, más vale que se va a enfocar en Dios. Pero cuando las papas queman, el ser humano no siempre busca al Señor en medio de sus pruebas. No siempre. Creyentes a medias muchas veces se refugian en otras cosas. Creyentes a medias muchas veces tienen otras estrategias. Intentan defender su reputación en medio de pruebas como esta. Sin embargo, este hombre en medio de su terrible situación alza los ojos al cielo y ¿qué hace? Invoca el nombre del Señor. Vemos que esta es una oración urgente por las cosas que él pide. Las dos palabras que forman su clamor son dos palabras, son dos mandatos, lo que demuestra que él está en una situación desesperante. Este es un pedido urgente y él dice, respondé, dame una respuesta, decí algo. Esto casi suena irreverente, pero él está yendo a su Señor y le está diciendo, Señor, conforme a quién sos vos, contéstame. Y salvame. Otra vez estos son dos imperativos, son dos mandatos que le está dando al Señor. Dice, Señor, salvame. Y acá no está hablando de manera soteriológica, digamos, no le está pidiendo que salve su alma, sino que la idea es de librar de una situación. Por ejemplo, de este verbo nosotros tenemos la palabra hosana. Hosana significa salva ahora, salva ya, salva ahora. Es la razón por la que hay detrás. Sus enemigos se están acercando para destruirlo y le dice al Señor, Señor, salvame ahora, salvame. Porque es lo que significa esta palabra, líbrame por medio de una gran victoria. Es la razón por la que cuando Jesús entró en la entrada triunfal en Juan 12, por lo que dicen los historiadores, decenas de miles de personas gritaban, si no cientos de miles, ¡Hosana! Al Señor, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y una semana después, Jesús moría solo en una cruz. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías que los salve de esta manera. Salva ahora de la opresión de Roma. Salva ahora de nuestros opresores, físicamente. Pero el salmista le está diciendo al Señor acá, Señor, salvame, intervení, con una gran victoria y líbrame de esta situación. Y vemos acá que es una oración urgente porque su motivo es urgente. Ahora, nuestras traducciones no ayudan mucho, sea la NBLA, sea la Reina Valera, no ayudan mucho porque parece que este hombre está regateando con Dios acá, ¿no? Que dice, Señor, si me respondés, si vos hacés lo que yo te pido, entonces yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Eso sería egoísta, pero no es el caso acá. No es lo que está pasando acá. Esta clase de verbos indican un deseo, indican una voluntad. Y en el texto son dos palabras diferentes para guardar. Lo que está diciendo es, Señor, respondeme. ¿Por qué? Porque quiero guardar tus mandamientos. Quiero obedecer y atesorar tus estatutos. Yo quiero obedecerlos. Y ahora, esto es muy fuerte esta declaración. Es muy fuerte. ¿Por qué? Porque estos estatutos, estas son cosas que Dios prescribió, que Dios dijo, da la idea de algo que está grabado en piedra, pero que Dios dio sin dar el motivo. Hay veces que el Señor en la palabra de Dios, si vos lees la ley, dice, tenés que hacer esto y esto, por esto y por esto. Y Dios da la razón por la cual hay que obedecer. Pero hay veces que da mandatos y dice, no mezcles telas, no mezcles lino con algodón en tus vestiduras. ¿Por qué? Yo el Señor, punto. Yo soy Dios y te estoy diciendo que hagas esto de esta manera, punto. Y este hombre acá está diciendo, Señor, si vos me respondés, yo voy a ser libre. Y quiero ser libre porque quiero obedecer tu palabra. Para que yo pueda vivir de acuerdo a tu palabra y obedecer tus estatutos. Y él dice, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque quiero guardar. Pero no es, Señor, sálvame para que yo pueda hacer mi vida. Señor, sálvame porque quiero guardar, quiero proteger, quiero vigilar tus testimonios. Quiero ser una persona que es un guardián de la palabra de Dios y que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos que este hombre ora de manera ferviente
por la urgencia con la que está orando. Y también vemos que él ora de manera diligente. No solamente ora de manera urgente, sin parar, desesperadamente delante del Señor, sino que él ora de manera diligente. La gran mayoría de nosotros nos indignamos leyendo los evangelios porque vemos al Señor en Getsemaní orando delante del Padre en la última noche antes de su pasión y diciendo a los discípulos, vengan, velen y oren para que no entren en tentación. Y las 3 veces que vuelve en su angustia, otra vez el Señor está angustiado por el peso de toda la situación y cada vez que vuelve, ¿cómo los encuentra? Roncando. Y les dice, no pudieron velar ni una hora y nosotros leemos indignados y decimos, ¿cómo no pudieron velar ni una hora junto al Señor? ¡Qué bárbaro! Pero la vida de oración de la mayoría de nosotros es exactamente igual. Nos cuesta orar de manera constante. Nos cuesta orar de esta manera. Por eso tenemos nuestra reunión de oración con una concurrencia bastante pobre. Y es mucho, esto no es para condenar a nadie, si tenés cosas para hacer, si tenés que trabajar en esos horarios, está perfecto, pero la iglesia tiene que orar. ¿Por qué? Porque es lo que nos muestra este pasaje, que el creyente ora de manera constante. Muchas veces nos cuesta orar por tiempos extensos, justamente por eso, porque nos cuesta ser constantes, pero este hombre no es así, él ora de manera diligente. Y fíjense que su oración es expectante. Nuestro texto nos dice 2 veces que él se anticipa, y es interesante, esto significa que él se levanta y sale al encuentro del Señor para orar. Y lo hace antes de que salga el sol, dice que él clama. Esta es una palabra diferente a las otras 2 que vimos en versículos 145 y 146. Esto significa que él grita. Él se levanta temprano delante del Señor y grita al Señor para que el Señor obre en su vida. Pide por ayuda al amanecer. Y antes de que caiga el sol, antes de que siquiera vengan los guardias de la noche que tienen que cuidar la ciudad antes de las vigilias de la noche, él está ahí, sus ojos están buscando al Señor. Esto significa que su oración es continua. Día y noche, al amanecer y al anochecer nos encontramos con el salmista orando por su situación. No deja de ir al Señor por su situación. Y vemos que su oración tiene contenido. Esto es un secreto que el salmista comparte con nosotros con respecto a la oración. Él ora con la Escritura frente a él. Sus palabras te hacen ver que él tiene la palabra de Dios frente a él. Él grita al Señor por ayuda, pero él lo hace esperando en las palabras de Dios. Él dice, yo estoy clamando, apenas comienza el día, yo grito delante del Señor pidiendo por ayuda, pero lo hago conforme a las palabras, esperando en las palabras de Dios, sabiendo que Dios va a actuar a su tiempo. ¿Por qué? Porque es lo que dicen las Escrituras. Mientras oscurece y los centinelas empiezan a tomar sus lugares para vigilar la ciudad durante la noche, él ora al Señor mientras medita en su palabra. Mientras medita en su palabra. Y acá la palabra para esta palabra es promesa. Mientras espera por la ayuda del Señor, él medita. Eso significa que su mente está siendo inundada con las promesas del Señor. Y esas promesas del Señor que él está guardando y atesorando en su corazón son las que le dan contenido a su oración. Y está orando de esta manera porque está lleno de la palabra de Dios. ¿Qué ejemplo de diligencia en la oración que nos da este hombre? Día y noche, sin parar, está orando al Señor por la situación en la que está. Ese es el secreto de la oración eficaz. Es el secreto de la oración eficaz, confiar en quién es el Señor, pero orar diligentemente. Y orar, y orar, y orar. Esto es algo que el mismo Jorge Müller entendió. Esto es lo que dijo sobre la necesidad de orar diligentemente. Dijo esto: aquí está el gran secreto del éxito, hablando del ministerio y de la oración.
Trabaja con todas tus fuerzas, pero no confíes en lo mínimo en tu trabajo. Ora con todas tus fuerzas por la bendición de Dios, pero trabaja al mismo tiempo con toda diligencia, con toda paciencia, con toda perseverancia. Ora entonces y trabaja. Trabaja y ora. Y hazlo así todos los días de tu vida. Es lo que está haciendo este hombre acá. En tiempos de dificultad extrema, este hombre oró de manera diligente. Y vemos que él ora de manera consciente. Él ora de manera consciente. En versículo 149. Nosotros en Lucas 18 tenemos la historia del fariseo y el publicano, una historia muy conocida. El religioso, nos dice el texto, que oraba consigo mismo de esta manera. Dios. Y ya lo podemos imaginar al parado con sus filacterias bien arregladitas, ¿no? Su turbante delante del Señor, con su talit puesto. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No, decís, qué oración de este tipo, ¿no? Está orando consigo mismo. Está orando sin contenido. Y sabemos cuál fue el fin de él, ¿no? Pero hay muchas personas que oran al Señor de esta manera. Van orando creyendo que poseen algo que va a hacerles ganar favor con Dios para que Dios responda a sus oraciones. Hay un montón de personas que son así. Un montón de personas, religiosos obviamente, personas que no conocen al Señor. Este hombre no es así. Él ora de manera consciente. Consciente de que no tiene absolutamente nada para impresionar a Dios. No tiene en sí mismo poder para cambiar, por eso el fundamento de su oración es completamente distinta. Si el Señor va a escucharlo, y lo va a escuchar, es por quién es el Señor. Tiene todo que ver con el Señor y con su palabra. Por eso tenemos acá 2 veces la palabra conforme. De acuerdo a. Primero dice, oye mi voz conforme a tu misericordia. No es por sus obras, no es por su justicia. Él ruega a Dios que lo escuche conforme a su, es la palabra acá, mi palabra favorita en el hebreo es la palabra gesed. Es por su amor infalible, por su amor incondicional y nada más. Esta verdad trae paz al corazón del creyente que está orando delante de Dios, realmente. Porque podemos clamar al Señor y podemos clamar como este hombre diciendo, Señor, por favor, escúchame conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia. ¿Por qué? Porque según Salmo 136, vez tras vez en el Salmo, su misericordia permanece para siempre. Esta misericordia, este gesed de Dios permanece para siempre. Y es la razón por la cual este hombre va al Señor. El pensamiento del necio, del religioso que no conoce al Señor, es de esta manera. Vemos diferentes religiones, ¿no? que dicen, bueno, si yo hago esto, Dios va a hacer esto por mí. O voy a hacer esto para que Dios haga esto por mí. Tan necio pensar de esta manera. Que Dios podría escucharme por algo digno en mí. Es solamente por su gracia. Es solamente por su gracia que podemos acercarnos. Y lo maravilloso de todo esto es que podemos acercarnos. Y tenemos que acercarnos. Es lo que hace este hombre. Y después dice, vivifícame, oh Señor, conforme a tus ordenanzas. Vivifícame, oh Señor, conforme a tus ordenanzas. Hoy tenemos, hablando de la iglesia en general, ¿no? Ideas seculares dentro de la iglesia, lo que significa tener vida, ¿no? Lo que significa la plenitud, si se quiere. Es necesario, dicen algunas personas, desarrollar el pensamiento positivo, ¿no? Pensemos bien y va a estar todo bien. Es necesario tener buenas vibras, dicen algunos, ¿no? Este hombre ruega a Dios y le dice, dame vida, o preserva mi vida, pero lo hace, dice, de acuerdo a tus ordenanzas, conforme a tu palabra, porque es la única manera que el hombre puede ser vivificado. Dice este hombre esto acá, es lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 20, nos encomienda a los ancianos de Éfeso al Señor y a la palabra de su gracia que tiene poder ¿para qué? Para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Ven, este hombre, su oración es una oración consciente, porque no se enfoca en él, se enfoca en quién es el Señor, se enfoca en su gracia, se enfoca en su palabra.
Es Dios el que siempre permanece fiel a su pacto. Es Dios que siempre actúa de acuerdo a sus ordenanzas, de acuerdo a su palabra. Y ahí es donde este hombre se refugia en la oración. Es lo que moldea su oración. Es lo que lo hace que este hombre esté de rodillas delante del Señor, orando día y noche. Señor, respóndeme. Señor, sálvame. ¿Por qué? Por su gracia que Él prometió en su palabra. Hermanos, este pasaje nos muestra claramente cuál es la estrategia de un creyente fiel durante tiempos de dificultad extrema. Ora fervientemente delante del Señor. Vemos que la situación que atraviesa este hombre lo afecta. Lo afecta en cierta manera porque sabe que su vida corre riesgo, pero lo lleva a orar al Señor de manera ferviente. Es lo que está haciendo acá, Él ora de manera ferviente. Te pregunto, hermano, hermana, ¿sos alguien que ora de esta manera? No tenés que estar siendo necesariamente perseguido, pero ante la dificultad en tu vida que sea, cual sea, orás de esta manera, orás como este hombre, derramando todo tu corazón frente a Él, como hace este hombre. O tu oración es más bien superficial, casi indiferente. Es tan fácil para nosotros perdernos en una oración que es superficial nada más y que no tiene absolutamente nada de contenido. Pero este hombre derrama su corazón delante de Dios. Y es lo que hace un creyente fiel. Y lo que vimos al principio en la ilustración, Elías, Pablo, Pedro, al momento de la persecución en Hechos 4, hace exactamente lo mismo. ¿Qué hace? Cuando están siendo perseguidos y amenazados de muerte, oran delante del Señor y dicen, Señor, vos sabés todas estas cosas, vos sabés cómo mataron a tu hijo, vos sabés cómo quieren ir en contra de la iglesia. Señor, ¿qué hace Pedro? Danos de nuevo, ayúdanos. ¿Y qué pasó? La tierra tembló y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es lo que hace el creyente, ora derramando todo su corazón delante de Dios. ¿Sos alguien que ora constantemente al Señor por las mismas cosas, pidiendo día y noche? Orás delante de Él por 10 segundos y listo. ¿Sos alguien que ora al Señor por años y años y años? Hoy voy a hablar un montón de Jorge Müller, ¿no? Pero cuenta la historia que él oró durante toda su vida por 2 hombres. Durante toda su vida oró por 2 hombres para que conozcan al Señor. Conocidos de Él, amigos de Él. Toda su vida. Los 2 se convirtieron después de que Él murió. Uno de ellos se convirtió en su funeral. Pero Él oró sin cesar. Vez tras vez, día tras día tras día. ¿Sos alguien que va al Señor orando conscientemente, consciente de que está frente al Señor de todo el universo y en humillación decís como el publicano, Señor, escúchame por tu gracia, porque es lo que dice tu palabra? Yo realmente me pregunto cuántas veces el Señor no responde a nuestras oraciones simplemente porque no oramos lo suficiente. Es el desafío que nos da este pasaje hoy. Es el desafío que nos da el Salmo hoy. Necesitamos aprender a orar como este hombre. Necesitamos aprender a orar de esta manera. Es lo que Dios quiere de nosotros. Es lo que el Señor mismo dijo en Lucas 18. Nos dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia por mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. El problema no es que Dios no responde oraciones. El problema es que nosotros no oramos como corresponde.
que nosotros no oramos día y noche como es la voluntad del Señor. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros tenemos que ser animados a venir delante de la presencia del Señor y de este lado de la cruz orar y orar y orar fervientemente, como el escritor de Hebreos nos exhorta, nos dice, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y vamos delante de la presencia de Dios y podemos orar de esta manera. El Salmo nos enseña que en tiempos de adversidad, el creyente fiel ora de manera urgente, constante y consciente de quién es Él y de quién es el Señor. Entonces esa es la primera acción que vemos, la segunda acción que vemos acá. En tiempos de dificultad extrema, el creyente fiel se aferra a la promesa de la presencia constante de Dios. En tiempos de dificultad extrema, el creyente fiel se aferra a la promesa de la presencia constante de Dios. Si te preguntás por qué ora de esta manera este hombre, ¿por qué está orando así? ¿Qué está pensando acerca del Señor para orar así de esta manera? Bueno, este pasaje nos muestra. El resto del Salmo nos muestra eso. Todas las cosas que nosotros venimos estudiando durante el año acerca de estos malos hombres no es una exageración. Ya vimos al principio que vimos algunas de las cosas que estos hombres hicieron al salmista. Pero en versículo 150 nosotros tenemos una descripción más de la condición de estos tipos. Y podemos entender la situación difícil que este hombre está atravesando. Él dice que estas personas, se me acercan. Y esto no es que se le acercan para convidarle un mate, para abrazarlo, para algo por el estilo. No, ellos lo están cazando. La idea es que lo están persiguiendo. Se acercan, él puede verlos casi a lo lejos acercándose y están a punto de alcanzarlo. ¿Se dan cuenta por qué está orando fervientemente? Porque está a un paso de la muerte. Porque ellos son, nos dice el salmista, los que siguen la maldad. El verbo acá nos muestra una actitud constante. Es su actitud, es su corazón constante. Ellos persiguen, ellos buscan la maldad, buscan activamente hacer lo malo, lo que está en contra de Dios. Hacer mal es parte de sus vidas. Ellos buscan, persiguen, anhelan alcanzar la maldad. Para que nos demos una idea de la maldad de la que está hablando. Acá es una palabra que se usa muy poco en el Antiguo Testamento, pero en Jueces 19 nosotros tenemos la historia terrible del levita con su concubina. En capítulo 20, cuando van a la guerra contra Benjamín y hablan acerca de este hecho, dicen que se hizo esta maldad en Israel. Es esta palabra. Esta es la maldad por la cual ellos corren, detrás de la cual ellos van. Y es súper interesante que lo siguiente que dice el salmista es que ellos están persiguiendo la maldad constantemente, están buscando la maldad y ellos están lejos de tu ley, le dicen a Dios. Los que persiguen la maldad están lejos de tu ley. Ellos mismos voluntariamente se alejaron de la ley, rechazaron la palabra de Dios y la palabra de Dios como regla de vida, como algo a que obedecer. Y es por eso que la consecuencia lógica es que cuanto más lejos estás de la palabra de Dios, más cerca estás de la maldad. Su corazón ante la palabra de Dios, nos dice acá, es la idea del Salmo de ellos están lejos de tu ley, quiere decir que ellos se hicieron lejos, ellos tomaron la decisión de alejarse de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Ahora, ¿qué puede hacer una persona bajo semejante prueba? Ante la proximidad de la muerte. ¿Qué pasa por la cabeza de este hombre? Dice, se están acercando, los que persiguen la maldad, quieren matarlo. Quieren matarlo. ¿Qué hace este hombre? Verso 151 es impresionante. Vean su respuesta. Esta es una declaración contundente. Dice, tú estás cerca, Señor. Tú estás cerca, Señor. No importa la cercanía de sus enemigos. No importa que quieren hacerle daño. Él dice delante de Dios, Señor, vos estás cerca. Vos estás a mi lado. Estás a mi lado. Es interesante que el único que habla acerca de la cercanía de Dios a los suyos en los Salmos es David.
En Salmo 34, 18 dice, cercano está el Señor, esta palabra, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Muy interesante, muy parecido a lo que dice nuestra porción hoy. Ahora, yo no digo que sea David este hombre, pero... Ahora, este hombre dice, ellos están acercando para matarme, pero vos estás cerca, Señor. Vos estás cerca. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe este hombre que Dios está cerca? ¿Cómo sabe? Porque su abuelita antes de dormir siempre le palmeaba la espalda y le decía, Diosito está cerca tuyo, siempre va a estar con vos. No. Por el conocimiento que él tiene de la palabra de Dios. Él dice, tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos, todas tus leyes son verdad. Yo estoy convencido que este hombre tiene una copia de la ley, por lo menos frente a él mientras ora. Él está orando con la palabra de Dios frente a sus ojos. Y lo que dice esta porción en el Salmo, si estudias el texto en hebreo, tiene un montón de palabras en común con Deuteronomio 4, cuando Moisés está exhortando a Israel y le dice esto. Porque los está exhortando y dice, obedezcan al Señor, vivan para el Señor, hagan lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto a todo lo que le pedimos? ¿Qué nación tan grande que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios con todo cuanto clamamos? La misma palabra que está acá en el Salmo. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos, juicios justos como toda esta ley? ¿Ven? Todas estas palabras están en esta estrofa. Que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Ves? Es muy parecido. Esto no es una coincidencia. Esto no es una declaración casual. Se trata de un conocimiento previo que él tiene de la palabra de Dios. ¿Por qué este hombre puede orar de esta manera? Porque está inundado en su mente con la palabra de Dios. Miren cómo termina esta porción él. Él dice, desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, que para siempre los has fundado. Esta es la misma palabra de anticipar en versículos 146 y 147. Él de antemano conoce los testimonios de Dios, todas las cosas que el Señor declaró. Y no son cosas pasajeras, no son cosas que eventualmente van a cambiar. La palabra del Señor no cambia nunca. Su palabra permanece para siempre, es siempre la misma. Y es lo que dice acá él. Son declaraciones que el Señor estableció, que Él declaró y que son firmes para siempre. Jamás van a cambiar. Nunca van a cambiar. Entonces, ¿qué hace este hombre en medio de una cacería humana? Él trae a su mente todo lo que dice la palabra de Dios. Él recuerda en su corazón todo lo que dice la palabra de Dios. En versículo 148 ya vimos que él medita en las promesas de Dios. Entonces, ¿qué hace? Él se aferra a esa promesa. Él se aferra con todo su corazón a esta promesa y dice, Señor, vos estás cerca. Señor, vos estás a mi lado. No importa lo que pasa alrededor. Vos estás cerca. Entonces yo puedo clamar confiado. Entonces yo puedo descansar en que sin importar lo que suceda, Dios estás conmigo y eso no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra de Dios y eso no cambia. Hermanos, qué hermosa actitud que tiene este hombre. Qué ejemplo que es para nosotros. Él no se deja abrumar por la situación, aunque es abrumadora. Él no se desespera, aunque ora de manera urgente, pero él no se desespera porque ha hecho de su vida una disciplina de conocer la palabra de Dios. Y porque conoce bien lo que dice la palabra de Dios, entonces en el momento de la prueba dice, yo tengo una promesa a la que me aferro. Señor, vos estás cerca mío. El desafío para vos es exactamente el mismo. En el momento de la prueba, vos podés hacer lo que hace este creyente fiel. Puedes aferrarte a la promesa de la presencia constante del Señor en tu vida. Pero para que eso sea posible, tenés que llenar tu mente con la palabra de Dios. Tenés que llenar tu mente con lo que dice la Biblia. Eso te va a dar la misma seguridad que tiene este hombre. Es la razón por la cual ministerio tras ministerio que nosotros hacemos tiene como
parte central la predicación de la palabra de Dios, porque es lo único que puede transformar nuestras vidas. Es lo único que puede hacer que una persona en el medio de todo el caos diga, Señor, vos estás cerca. Y sin importar lo que suceda alrededor, Señor, vos estás cerca. ¿Por qué? Porque es lo que hace la palabra de Dios. Hermanos, el Señor está cerca de los suyos. Eso es exactamente lo que dijo el Señor antes de ascender. En Mateo 28, Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenle todas las cosas que yo les guardé. Ahí está el compromiso con la palabra de Dios. ¿Y cómo termina? Dice, y recuerden, me gusta cómo traduce la NBLA, ¿no? Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros somos desafiados constantemente a pensar que el Señor no está cerca. Como si solo nos encontráramos con el Señor cuando estamos en la iglesia o en ciertos lugares nada más. Él está con nosotros siempre. Está con nosotros a cada momento. Eso puede ser un llamado de la atención, ¿no? El Señor está cerca. Pero eso es un consuelo impresionante para nosotros. Eso significa que no importa quién esté gobernando el país. El Señor está cerca. Eso significa que no importa lo terrible que sea la situación económica del país. El Señor está cerca. Eso significa que no importa lo que pase en tu vida, lo que sea, si estás en Cristo, el Señor está cerca. Hermanos, esta porción del Salmo es un llamado. Es un llamado a la reflexión, es un llamado a considerar lo que está diciendo él acá. En tiempos de dificultad extrema somos llamados a orar. Somos llamados a orar fervientemente, aferrados a la promesa que el Señor nos da, que Él está junto a nosotros, Él está cerca, Él está cerca. Es lo que hizo el salmista. Es lo que hicieron los creyentes a lo largo de toda la historia. Es lo que hizo Jorge Müller. Y quiero terminar mi exposición hoy con estas palabras desafiantes que él mismo escribió. Un hombre que sabía lo que era vivir orando constantemente al Señor y abrazando lo que dice la palabra de Dios. Él dice esto: mi querido lector cristiano, ¿no intentarás vivir de esta manera? ¿No lo sabrás por ti mismo? La preciosidad y la felicidad de esta manera de vivir, echando todas tus preocupaciones y cargas y necesidades sobre Dios. Este camino está tan abierto para ti como para mí. Cada uno está invitado y mandado a confiar en el Señor, confiar en Él con todo su corazón y echar su carga sobre Él e invocarlo en el día de la angustia. ¿No harán esto, mis amados hermanos en Cristo? Anhelo que puedan hacerlo. Deseo que puedan gustar la dulzura de ese estado de corazón en el que, rodeado de dificultades y necesidades, pueden estar en paz. Porque saben que el Dios vivo, su Padre que está en los cielos, cuida de ustedes. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Es lo que hace el salmista acá. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermanos. Quiero terminar este mensaje compartiendo el Evangelio. Si estás escuchando esto, si estás acá y no conoces al Señor todavía, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que todavía estás perdido. La Biblia es clara en decir que cada hombre nace separado de Dios por causa de su pecado. Y ese pecado tiene que ser pagado, y la paga del pecado es la muerte eterna. Si nunca creíste en Cristo como tu Salvador, si nunca confiaste en su sacrificio en la cruz, la Biblia dice que estás perdido. La Biblia dice que estás camino al infierno. Pero no tenés que estar ahí. El Señor vino a morir por vos. Cristo se hizo como uno de nosotros, un hombre sin pecado, y vino a morir en una cruz, y en esa cruz Él cargó con tus pecados. Y la palabra de Dios dice que si vos reconoces que sos un pecador y te arrepentís de tus pecados y venís a Cristo, Él te va a dar perdón y vida eterna. Vos podés orar como este hombre hoy, por primera vez en tu vida, urgentemente delante del Señor, y decirle: Señor, sálvame.
Creo que soy un pecador. Dios está acá, Dios está cerca. Clamá delante de Él y decirle, Señor, soy un pecador, sálvame, dame vida eterna. Y Él lo va a hacer. Vos podés venir a Cristo hoy e irte con la misma seguridad del salmista, diciendo y sabiendo que el Señor está cerca tuyo. Por favor, si no conoces a Cristo, vení a Él. Cree en el sacrificio que hizo por vos. Recibí su perdón. Deja que Él transforme tu vida por completo. Y hermanos, terminamos el año de la misma forma que lo comenzamos, estudiando el Salmo 119 y recordando la importancia de la palabra de Dios. Y el año que viene, que es el domingo que viene, lo mismo, seguimos con el Salmo 119 hasta que lo terminemos. Pero el desafío para nosotros es ese. Nosotros necesitamos buscar al Señor. Necesitamos orar fervientemente, aferrándonos a la promesa de que Él está con nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra eterna. Te damos gracias, Señor, porque podemos con libertad en este lugar abrir tu palabra y conocer cuál es tu voluntad por nosotros, Señor. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a crecer, en vivir más para ti. Señor, en que nuestra vida de oración sea como la de este salmista. Te damos gracias, Señor, por la promesa que tenemos de tu presencia constante con nosotros. Y pedimos, Señor, que este año que vamos a comenzar podamos vivir para tu gloria, Señor. Por favor, Padre, bendice la canción que vamos a cantar ahora. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.